adelante la compañera vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo estás, Cristina? Yo muy bien, ¿y vos? Yo estoy un poco nervioso, pero son los primeros minutos nada más. ¿Por qué motivo estás nervioso? No, por la gente debe ser, porque bueno, hace bastante tiempo que estoy pensando qué preguntarte también. Traje varias preguntas, espero que podamos conversar de todos estos temas. Dale. Bueno, quería arrancar preguntándote puntualmente por el libro y por qué decidiste, por qué pensaste presentar este libro en este momento. Bueno, después del derrumbe, que es este libro, que son las conversaciones entre Torcuato Di Tella y Néstor, allá por el 2003. Y bueno, se llama Después del derrumbe porque en el año 2001 pasaron cosas en el país. Pasaron, y derrumbe, ¿por qué? Porque es el derrumbe del modelo neoliberal, claramente. Pero, ¿por qué me preguntabas vos también? Hoy también quiero, porque viste, dijiste castas. Yo también quiero recomendar otro libro hoy. Era algo que te iba a preguntar. A ver, este es el libro del 2003 y coetáneamente en el 2004 se publicó otro libro que se llama Economistas contra la democracia. Los intereses inconfesables de los falsos expertos de la economía, de Jacques Sapir. Es un libro muy interesante, Máximo me lo venía recomendando hacía tiempo, yo no hacía tiempo para leerlo, me lo puse a leer, me faltan 2 capítulos, los últimos, pero el libro es fantástico, porque además es un libro que se publica empezando a describir la situación de la Argentina en el 2001, la crisis del 2001 y la crisis de Rusia, a la que también quisieron llevarle el modelo de la convertibilidad. ¿Sabías eso, Pedro? No sabía, no, la verdad que no. Bueno, vayan integrándose que después de la crisis económica, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética y la perestroika y todo eso. ¿Mandaron un argentino para allá? Casi que iban a mandar a caballo con el modelo para hacerlos, los querían convencer a los rusos que tenían que adoptar un modelo de convertibilidad con el dólar. A los rusos con el dólar no tuvieron éxito. No salió. No salió. No, en fin, los rusos son rusos por sobre todas las cosas. Una cosa que deberíamos aprender los argentinos también, a ser fuertemente argentinos, me parece, ¿no? Bien. Pero vos me decís por qué. Bueno, porque dentro de 29 días hay elecciones, ¿sabías? Lo tengo presente todos los días, Bien. Cristina. Y hoy, además, se cumplen 50 años del triunfo de la fórmula Perón-Perón. Allá por el 73, con un récord de votos del 62% de los votos. El segundo en el peronismo después fue Kirchner, en el 2011, con el 55% de los votos. Kirchner, aunque Kirchner no estaba. Bien, pero si me permitís, Pedro, una digresión, porque estamos hablando de elecciones. Y la verdad que hace tiempo, para ser más preciso, hace 2 meses, un mes y medio, que vengo leyendo editoriales, notas periodísticas, que no hablo, que el silencio, que no hablo del resultado, que no hablé del resultado de las elecciones, que si Massa, si lo apoyo a Sergio, que si no, y hay editoriales y gente que habla en la televisión. A ver, ¿qué iba a decir después del resultado de las elecciones? Yo ya había dicho el resultado de las elecciones antes. Cuando todas las editoriales de los medios hegemónicos decía que prácticamente quien resultara vencedor en la interna de Juntos por el Cambio era el futuro presidente o presidenta de la República Argentina, que nosotros estábamos en la lona, que en fin, bueno, en un programa de televisión en mayo, allá en mayo creo que fue, ¿no? Mayo,
Dije que iba a ser una elección atípica, de tercios, y que lo importante iba a ser el piso y no el techo. Bueno, sucedió eso, y hoy los competidores son los que tuvieron mejor piso en términos individuales. El candidato de la Libertad Avanza y el candidato de UP. Se dio lo que preveíamos, pero, a ver, alguien el otro día me dijo, acertaste o adivinaste, como si esto fuera una cuestión de adivinar o de azar. En definitiva, cuando yo dije en aquella oportunidad esto, hice un razonamiento muy lógico. El razonamiento lógico era que en el 19, cuando construimos el Frente de Todos, hicimos una elección en la cual las dos coaliciones juntaron prácticamente el 90% de los votos. ¿Y por qué? Porque había sido horrible el gobierno de Macri. Horrible, horrible para la gente. Y la gente tenía la memoria de cómo había vivido en la Argentina hasta el 2015. O sea que era una cosa evidente. Y luego, vos fíjate que en esas PASO concurrió a votar el 76% de los argentinos, 76% de los argentinos, y la diferencia fue de 15 o 16 puntos. O sea, había una expectativa, una ilusión, una esperanza de volver a vivir, no una vida en Disneylandia, pero una vida en la cual podías pensar en comprarte una casa, o en comprarte un auto, o en progresar, o en estudiar, o en viajar. ¿Cuánta gente viajó por primera vez al exterior, por ejemplo? Entonces, había una expectativa de que había vivido años donde era posible soñar con el progreso. Eso fue lo que votó la gente. Yo cuando empiezan con esas cosas de izquierdas y derechas, no, las cosas son bastante. Bueno, es algo que se dijo mucho después de las PASO, ¿no? Que la sociedad argentina, el término que se usa también en editoriales periodísticas, se derechizó. No, no. Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, querer poder tener la posibilidad de acceder a la vivienda o al techo propio, de comprarte un auto, de viajar, de estudiar, no es de derecha o de izquierda. Te diría casi que es de peronistas. Te diría que es casi de peronistas. No, y bueno, y fíjate vos que cuando fueron las PASO, yo me quedé en el sur, en Río Gallegos, y yo miraba televisión y veía a los de Juntos por el Cambio festejar. O sea, ¿qué están festejando esta gente? Digo, a ver, en el año 21, donde el peronismo realmente hizo su peor elección parlamentaria, perdimos senadores, mayoría y quórum en el Senado, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hablar de lo que hablé durante mucho tiempo, de lo que opinaba, de lo que había que hacer y no se hizo, porque ya es de público y notorio y creo que no vale llorar sobre la leche derramada. Pero bueno, en esa elección, Juntos para el Cambio sacó 42 puntos contra 33 del peronismo. Y ahora estuvo a 0,75 de UP y el candidato de UP fue el segundo en votos, con una diferencia muy notable. Entonces, yo decía, esta gente que está festejando. ¿Y qué festejaban? ¿Qué sé yo? No sé, preguntales. Cuando los veas vos, llamalos y preguntales, porque la verdad, que no pudieron construir una mayoría por una cuestión muy simple. Nadie se acuerda bien del gobierno que fueron. Nadie se acuerda bien del gobierno que fueron. ¿Por qué? Si no, no se entiende la presencia de una tercera fuerza. Debería haber pasado lo que pasó con nosotros en el 19, cuando como la gente se acordaba de lo que había pasado en el 15, adoptó una decisión. La gente es mucho más racional de lo que se pretende y de voto emocional. Claro, pero las emociones también siempre tienen alguna razón, si no ya son desquicio, que es otra cosa. Y claro, estás desquiciado, si no, pero... Y vos fíjate otra cosa. Escuchaba el otro día también que decían, bueno, pero si lo apoya, ¿cómo que si lo apoya, no apoya? Yo quiero recordarles que fui una de las impulsoras de que no hubiera paso, de que se pudiera construir una lista de unidad. Y me acuerdo que había un conocido conductor televisivo que todas las noches
me decía, basta del dedo. Todos decían, no, dedo no, paso, paso, y paso, y paso. Dedo no, dedo no, dedo no. Y yo hoy ahora me pregunto a todos esos que impulsaban una paso en la cual, por ejemplo, el presidente estuviera de un lado, la vicepresidenta del otro, el embajador en Brasil disputando con el ministro del Interior la candidatura a la presidencia, la ministra de Desarrollo Social disputándole a Axel la gobernación en la provincia de Buenos Aires, y todo esto en un marco de más de 100 puntos de inflación. ¿Qué les parece? ¿Cuánto hubiera sacado de la Libertad Avanza? A ver, a los genios que decían que no el dedo, no, claro, no el dedo. Y ahora los que decían no al dedo, paso, 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 me dicen, pero no lo está. ¿Dónde está el dedo? ¿Dónde está el dedo? No lo está apoyando. ¿Cómo? A ver, muchachos, por favor, un poco más de seriedad o de honestidad intelectual en los planteos. Pero esto es así. Entonces, por eso digo que, permite, esta digresión era porque quería un poquito para ayudar, y ayudar fundamentalmente a comprender lo que pasa, que esta es la idea. Cuando la gente de la escuela me vino con la idea de presentar la reedición de este libro, que fue en el 2003 también, hace 20 años. Hace 20 años, y me pareció que era, ¿sabés qué también, Pedro? Un punto de inflexión en el periodo democrático, ¿no? Porque vos fíjate, 40 años de democracia este año. En el 2003 era justo la mitad, y justo cuando se había derrumbado el modelo neoliberal. Modelo que, por cierto, no empezó en octubre del 83 con la democracia, seamos claros. El modelo neoliberal empezó el 24 de marzo de 1976, cuando Martínez de Oz toma el Ministerio de Economía y provoca dos fenómenos fundamentales: la apertura indiscriminada de la economía. Todos son muy jóvenes los pibes que están acá en la escuela, y vos también, pero vos debés acordarte de una propaganda, no acordarte si no la habrás visto seguramente, que era una propaganda del Estado, de la República Argentina, no sé si era la Secretaría de Comercio o el Ministerio de Economía o qué era, y que consistía básicamente en un señor que se sentaba en una silla de fabricación nacional, o sea, madera nacional, carpinteros nacionales, obreros nacionales, y se rompía y se daba la cola contra el suelo. Y después se sentaba en una silla importada, trabajo importado, y la silla era una maravilla. Esto se promovía desde el Estado, donde se decía que era lo mismo fabricar caramelos que aviones, por ejemplo. Y fue una apertura indiscriminada junto a una reforma financiera que modificó totalmente el patrón de acumulación que la Argentina había tenido hasta 1976. Anoche le escuchaba al candidato de la Libertad Avanza, sí, hay que escuchar a todos y a todas, que decía que en realidad había comenzado una apertura, pero que había habido problemas de desempleo porque no se había abordado la modernización o las reformas del sector público y reforma laboral, etcétera, etcétera. Yo quiero decirles que durante la dictadura no fue necesario hacer ninguna reforma laboral. Primero porque se habían suspendido las convenciones colectivas de trabajo y la vigencia de la ley de contrato de trabajo. Los principales dirigentes sindicales estaban presos y además desaparecían comisiones enteras de fábricas donde había resistencia o intento de huelga y demás, con lo cual no era necesario. Lo que sí le asiste razón es que el sector público no fue tocado. Todas las empresas del Estado, YPF, entonces Omisa, Entel, Segva, todas fueron conservadas, y cada fuerza, cada sector, se quedó con una empresa que además terminaron todas muy endeudadas. Cuando termina esto y viene la democracia, y acá viene porque, visto que esto se llama castas, yo quiero hablar también un poquito de la casta de los economistas, ¿no? La casta de los economistas, porque los economistas han tenido un rol fundamental en el modelo neoliberal y en los últimos 40 años de la República Argentina también. Y este libro tiene que ver, porque Néstor dijo además
que le dijo a Torcuato que iba a ser su propio ministro de Economía. Lo criticaron muchísimo por esa declaración. Lo mataron, no lo criticaron. Lo mataron. Pero ¿qué razón tenía? ¿Qué razón tenía? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en el año, y vamos a hablar del rol de los economistas, a fines de la dictadura y lo que le dejaron, porque también hablamos de herencias, ¿no? De herencias. Y Néstor habla de casta en el libro también. Néstor, bueno, Néstor es Néstor, es Néstor, así que... Pero cuando termina la dictadura, todas las empresas públicas seguían estando en manos del Estado, todas, con mucho déficit, inclusive YPF, porque habían utilizado la capacidad de endeudamiento en dólares de YPF para endeudarla y traer muchos dólares al país para sostener lo que se estaba haciendo. Y acá finalmente, porque vas a ver que hay algo común desde el ciclo del 24 de marzo hasta la fecha, y que es 3 sectores claves o 3 cuestiones claves: endeudamiento, Fondo Monetario Internacional y casta de economistas o economistas. Esto se da en todo el proceso de la Argentina. Fíjate, Martínez Dios, además, que fue el que produjo la reforma financiera, donde se cambió el patrón de acumulación y se comenzó también a cambiar un poco el patrón en la cabeza de la gente. O sea, se suponía, por lo menos yo soy de la generación en la que trabajar y estudiar, y sobre todo ir a la universidad para progresar y movilidad social, era una meta. O sea, tenías que trabajar, el trabajar era progresar. Se cambia la lógica durante la dictadura y comienza a surgir la especulación financiera a plazos fijos. Si vos veías a viejitas, jubiladas, frente a las pizarras de La Nación, ahí en la calle Florida y demás, para ver cuánto estaba el dólar, la tasa de plazo fijo. Nosotros éramos estudiantes universitarios de Derecho y no hablábamos de plazo fijo, no tenían esas conversaciones. Era otra Argentina. Esto hay que ver también que ya no tenemos más esa Argentina que dio paso a ese modelo de acumulación en la forma en que se dio. Y fíjate vos que al final de la dictadura aparecen también 2 economistas vinculados con el endeudamiento. Y acá quiero hacer una mea culpa. Porque, Pedro, te quiero contar, y seguramente vos también lo repetías, que Cavallo, que en ese momento, cuando terminó la dictadura, estaba en el Banco Central de la República Argentina, es el que había estatizado la deuda de los grupos privados con nombre y apellido: Pérez Compán, Techín, Bulguerón, Socma, Macri, toda la deuda que tenían estos grupos económicos que habían aparecido como capitanes, es decir, la famosa formación de los capitanes de la industria. Toda la deuda privada de estos grupos fue estatizada. Y yo toda la vida dije que la estatización la había hecho Cavallo. Bueno, pero parece ser que Cavallo estatizó, sí, pero la deuda en pesos. Hace pocos días leí un artículo donde la deuda en dólares la había estatizado el dictamen de quien era el jefe de moneda o deuda extranjera en el Banco Central, que era Carlos Melconian. ¿Qué es? ¿O así? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Vos tampoco sabías? No sabía, la verdad. Que no. Bueno. Entérate. Yo no lo sabía. Entérate. Si no lo sabías vos, imagínate yo, Cristina. Bueno, pero vos sos periodista y tenés que investigar. No, yo soy un militante político. Bueno. Más obligación de leer. Tenés razón. Más obligación de leer. Le voy a pedir a todos los militantes y en general a los argentinos, que así como dicen garren la pala, yo digo garren los libros que no muerden, garren los libros que no muerden. Mire, yo sé que el telefonito es mejor, tanto pero probá a hacer lo siguiente: lee un libro y cuando no entendés algo de lo que dice el libro, sea un término, sea una idea, una teoría, un autor, ahí sí agarra el teléfono. O sea, lee el libro con el teléfono al lado. Te digo que es fantástico. Fantástico, pero el libro... Yo sé que estoy pidiendo demasiado, tal vez, pero a ver si podemos generar un poco de pensamiento propio, ¿no?
Perdón, Cristina, pero ¿Qué? lo mencionás a Melconian y no puedo dejar de preguntarte, porque cuando renunció el ministro de Economía anterior, se mencionaba mucho que vos te habías reunido con Melconian, que habías hablado con él, incluso decían que vos lo llamaste. Ya que lo mencionaste, pregunto si podés contar algo de esa conversación. Sí, claro. ¿Cómo no voy a poder contarlo? Sí, yo también leí como que yo había llamado, y la verdad que no. A mí me llamaron, esto fue junio del 22, sí. Primeros días de junio del 22 recibo un mensaje de un compañero, el doctor Zanini, para ser más claro, cordobés. Y ¿estás por acá, Carlos? Sí, allá arriba. Me debes estar odiando en estos momentos, pero lo lamento mucho. Me preguntó, lo lamento. No voy a decir lo que decía Clarín, lo llamó ella, no. Perdón, Chino. Claro. Zanini me dice que se puso en contacto con él, un intendente amigo, compañero de Córdoba, que Pia Astori, que es la titular, una persona encantadora, Pia Astori, titular de la Fundación Mediterránea, de la cual depende el Instituto Ieral. Ahora vamos a explicar un poquito qué es la Fundación Mediterránea. No demos por sobreentendido nada. Bien. Quería contactarme para ver si podía tener una reunión conmigo ella y Carlos Melconian, al que habían contratado para hacer un plan en el Instituto Ieral. Yo le contesté que sí, que no tenía ningún problema, pero el contexto era que estábamos en junio del año pasado, la economía, el ministro no quedaba muy bien que trascendiera una reunión pública entre la vicepresidenta y quienes estaban preparando un plan económico. De hecho, al mes siguiente, Martín Guzmán huyó, tocó los tarros y fuiste. Bien. No, si no es para aplaudir, es para llorar, casi te diría. No. Bien. Le digo, mirá, que sea una cosa reservada, discreta, sin ningún problema, que esto que el otro. Bueno, eso pasó y a los 2 semanas me llama, porque estaba en Europa en ese momento ella, que cuando volviera de Europa quería hablar, y bueno, y nos reunimos. Y estuve charlando, una persona muy agradable, muy, bueno, como se la ve por televisión, muy campechana, muy... El tuco, la salsa, los fideos. No hablamos exactamente de comidas, pero sí me explicó primero qué hacía él en la Fundación Ieral. Todos saben, la Fundación Mediterránea es, a los que no lo saben, una fundación que agrupa a las principales empresas del país. Se fundó allá por 1977. Agrupa a las principales empresas del país. O sea, cuando vayas a la góndola del mercado, del supermercado, vas a ver a las empresas. Cuando vayas al surtidor de nafta, vas a encontrar también a las que forman parte de eso. Cuando te llega la factura de la energía, también tiene que ver con las empresas que forman parte de esto. Bancos, en fin, tu vida como usuario y consumidor está atado a esto. Son empresas, obviamente, contrataron un grupo de economistas para que le hagan un plan. Me estuvo explicando el tema de la bimonetariedad. Yo ya venía hablando hacía mucho tiempo de la economía bimonetaria. Es lo que dice por la tele, 2 monedas de curso legal y forzoso, en este caso sería el peso y el dólar. El problema es que 2 monedas de curso legal y forzosa, el peso y el dólar, yo se lo manifesté, ¿por qué si yo tengo los dólares en el colchón, que es a donde apuntan? Porque es cierto que hay muchísimos argentinos y hay muchísimo dinero en el colchón, a que esos dólares que están los dólares que están afuera también, ¿no? El colchón y los de afuera, pero apuntan una gran masa de dólares en el colchón, que la gente los saque. Lo que pasa es que el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno. La gente los tiene en el colchón por 2 cosas. O porque no lo puede declarar, eso lo podrían solucionar con un blanqueo, pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos. Hay una memoria, toda esa gente grande que encontrás, jubilados, que les roban por ahí 50.000, 60.000. La otra vez veí un jubilado que lo habían asaltado, y no sé si lo habían matado por $200.000. No tiene confianza en... Pero además, si yo tengo esta moneda como moneda de reserva, que es una de las funciones que tiene la moneda,
¿por qué voy a poner en circulación, por más que sea de circulación legal y forzosa, la moneda buena, me la reservo igual y hago circular la otra? Esto lo descubrió un señor que se llamaba Gresham, parece que no era economista, parece que era un comerciante, allá por el siglo XVI, creo, que dijo que la moneda mala termina desalojando a la buena, sobre todo cuando las dos son de curso legal y forzoso. Así que, y la verdad que nadie me puede responder por qué razón, si vos tenés $40.000 encanutados, ¿los vas a sacar para que vas a ir al supermercado con los dólares? No. Creo que se toman atajos y me parece que nadie quiere hablar de los verdaderos problemas que tiene la Argentina. Yo creo, sinceramente, y esto vamos a hablar un poco al final cuando leemos de Castasi, que si vos no identificás correctamente el problema y creés que el problema es el déficit fiscal, la presión tributaria, que es lo que normalmente el caballito de batalla de todos los empresarios, el déficit fiscal, porque piensan que si hay déficit fiscal le vamos a aumentar los impuestos para financiarlo. Presión tributaria porque no quieren pagar. Ahora vamos a hablar también de todo eso porque hay números muy claros en la Argentina, pero sigo con el tema de el derrumbe, ¿no? ¿Qué fue el derrumbe de ese modelo? Cuando llega el presidente Alfonsini, cuando llega la hiper, todas las empresas eran públicas, había un déficit cuasi fiscal importante, las empresas estaban endeudadas, se produce el fenómeno hiperinflacionario. Y después viene la segunda parte del modelo neoliberal que había sido inaugurado por la apertura indiscriminada, lo cual provocó un industricidio total, fábricas cerradas. Acuérdense que uno de los caballitos de batalla de Alfonsín era vamos a levantar las persianas de las fábricas, etcétera, etcétera. Y ha sido un desastre. Que Alfonsín, el alfonsinismo, con muchas dificultades, con las rémoras, recibió una deuda fenomenal, externa, la auditoría del Fondo Monetario Internacional y las circunstancias que muy bien relata en ese libro fantástico que es Una temporada en el quinto piso de Torre. Algunas comparto, otras tienen una mirada autoindulgente sobre los economistas. Otra vez, Melconian y Cavallo con la dictadura, Surril, que también escuché decir que tenía un gran plan, pero que la política, porque esta es la otra cuestión, estos grupos de economistas dicen que la política no puede intervenir en la economía, porque los neoclásicos, es muy interesante el libro, créanme, los neoclásicos dicen que no puede intervenir porque es una ciencia constructivista, un enfoque constructivista, científico, y los de la escuela austríaca, que son los que ya sabemos. Los que ya sabemos, Hayek y von Mises, dicen que la política no tiene, porque hay leyes naturales del mercado, leyes naturales, así como Antígona tenía el derecho a rebelarse ante el tirano para sepultar a su hermano, hay reglas que son inamovibles en la economía. Bueno, así estamos hoy en la Argentina. Bueno, ¿qué pasa entonces en ese momento? Viene la hiper, pero después viene en los años 90, 91, 92, se produce privatización. Se privatiza todo. Las jubilaciones, YPF, aerolíneas, las empresas eléctricas, a ver, déjame pensar un poquito. Aerolíneas, te dije, sí, todos. Somisa, agua y energía, muy bien, agua y energía. Somisa, porque, a ver, las líneas telefónicas, todo, absolutamente todo. Somisa, hoy lo que es el polo siderúrgico de San Nicolás, Petropropulsora, en La Plata, etcétera, todo eso era empresa pública. Bueno, se privatizó todo era peor. ¿Y qué pasa en el 2001 cuando se produce el derrumbe? Todos vieron esa serie fantástica de Benjamín Ávila, 2001. Se cae todo. No le devuelven a la gente los depósitos. Ya había pasado con el plan Bonex en el 89, ¿no? Diciembre del 89. Vieron a la gente pegando en los bancos. Bueno, esto... ¿Y qué pasaba en ese momento? Era todo privado. Todo era privado. No había nada público, no había jubilados, no había planes. O sea que no había déficit, imagino, ¿no? No era el problema. El problema fue
tanto, en el 89, cuando había deflación en la Argentina, si en el 89 la crisis fue por hiperinflación, en el 2001 fue por el fenómeno inverso, ese que hay algunas que no distinguen, ¿viste? Y dicen deflación e inflación, bueno. Sí. Dios nos libre. Y que Melconian siga ahí, por favor, traduciendo, porque si no va a estar complicado. Va a estar complicado. O sea, el modelo se cae por hiperinflación y se cae por déficit cero. En el año 2001 yo era diputada y se discutió no solamente el déficit cero y se aprobó, sino que además se aprobó la intangibilidad de los depósitos, una ley que decía el banco te tiene que devolver, no, nadie se puede apropiar de tu depósito en pesos, en dólares, sacaron la ley, la sancionaron y se cayó igual, allá por hiperinflación y acá por deflación. Allá era todo público, acá era todo privado. Pero entonces, no es que público, privado, déficit cero, no déficit cero, es que por ahí no parece que no va la cosa. ¿Y quiénes estaban? ¿Quién había vuelto? Porque, ¿quién había vuelto? La convertibilidad, que con la privatización estuvo la convertibilidad del 1 a 1. Cavallo había vuelto porque la Alianza, que fue un espacio, la primera coalición, el primer gobierno de coalición de la Argentina, había despertado una gran expectativa en la ciudadanía, porque decían que el problema era solamente la corrupción del menemismo y por lo tanto si se recuperaban los 5.000, hasta daban cifras, los 5.000 millones de la corrupción menemista, el modelo funcionaba perfecto. Se cayó igual. Por la ficción, lo que no tolera, uno puede teorizar en economía, puede ser heterodoxo, ortodoxo, puede ser de la escuela austríaca, de la de Chicago, de los clásicos o neoclásicos, pero lo que no se puede es fingir, no se puede hacer ficción. En economía lo único que no se puede hacer es ficción, porque finalmente la realidad termina estallando. Entonces, cuando este señor, que decidió que iba a ser su ministro de Economía, llega al gobierno, recibe la herencia. Una herencia complicada. La deuda soberana más grande defaulteada, el default de deuda soberana más grande. El Fondo Monetario que auditaba, los jubilados congelados, pero además solamente un 40% de la población había accedido al beneficio previsional porque todos habían perdido el trabajo, no habían podido completar los aportes, etcétera, etcétera. Los bonistas enojados. Yo me acuerdo que cuando ibas por ahí al despacho de Néstor, lo escuchaba a Sanito Artaza con un megáfono en la plaza: devuélvanos los ahorros, que eran los ahorristas que habían ido a golpear, con justa razón, las puertas de los bancos. Me acuerdo que un día, yo no sé si fue el primer mes, fueron los productores avícolas de Entre Ríos y le tiraron, no sé, 3.000 pollitos, pobrecitos amarillitos, en la plaza, quejándose porque no podían competir con la industria avícola brasilera. 22% de desocupación, 2 dígitos de desocupación. Sin industrias, porque había sido un industricidio lo que había sucedido. Con sueldos descontados ya sabemos, ¿no?, de jubilados y de empleados. Es más, fíjate vos, durante la gestión de Alfonsín también, producto de la crisis que había dejado el nivel de endeudamiento y el tema, se determinaron congelar las jubilaciones y las regalías que recibíamos las provincias petroleras productoras de hidrocarburos. Esta es la herencia que recibe este santacruceño que creía y amaba profundamente a su país. Y la verdad que no se puso a hablar de la herencia, se puso a laburar y a hacer lo que había que hacer, a reestructurar la deuda, como la reestructuró,
a pagarle al Fondo Monetario Internacional allá por el 2005, a pagarle a los bonistas el Bodén 12, porque el Bodén 12 no había sido construido, pero nosotros lo pagamos a partir del 2005. 2005 Néstor paga 3 cuotas, 2005 6 y 7, y yo pago, Cristina la Tonta paga las 5 cuotas restantes, el Bodén 12. Este sindicato recibió el Bodén 12 porque también era uno de los que había quedado atrapado el dinero de los trabajadores del gremio del sindicato con aquel famoso corralito. Este fue el derrumbe. Fue en el año 2003 y comienza un periodo que es el periodo, no ya en democracia, sino desde la ley Sáenz Peña, más largo de un espacio político. Nadie pudo completar 3 periodos consecutivos de gobierno. No lo pudo hacer Irigoyen porque fue derrocado, no lo pudo hacer Perón porque fue derrocado, aunque luego lo eligieron por 3ª vez. Y entonces uno se plantea cuál fue la herencia entonces que dejó el populismo, el kirchnerismo. Por lo pronto dejamos una deuda absolutamente reestructurada. El Fondo Monetario no estaba en el país. Los salarios de los trabajadores. Pero yo no se los voy a contar porque si no me decir, bueno, ¿qué va a decir ella? Yo quiero que escuchemos. Primero, por favor, pongamos en pantalla palabras de Nicolás Dujovne. A ver, por favor. Eso es. Nicolás Dujovne, ministro de Economía. Bueno, ustedes ya vieron ese video infinidad de veces, ¿no? Argentina tenía niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. O sea, en el año 2016, Pedro, Argentina como país, las empresas argentinas y las familias argentinas, o sea, los argentinos, tenían un bajísimo nivel de endeudamiento. Pero escuchemos... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. El otro día lo escuchaba en el debate de vicepresidentes, al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, sí, esbozar un argumento que es muy repetido por los voceros del macrismo, que es que ellos tomaron deuda para pagar la deuda del gobierno anterior. Bueno, eso no es cierto y ahora lo vas a ver. Calma, radicales. Calma. Vamos a ver ahora, lo que van a ver ahora... ¿Por qué no quise yo? Podría haberme venido con cuadritos de cómo entregamos, de que esto, que el otro, pero ustedes van a ver ahora un fragmento de un programa de televisión que tiene un psicólogo que lo conduce, que además, sí, ya saben, ese que nos regaló el imborrable e inolvidable momento cuando dijo, no entiendo, bien. La filosofía muy interesante. Una filosofía muy interesante, bueno... Eso solo ya tiene un lugar en el periodismo argentino, antológico, y hay que reconocerlo. Yo lo meritorio lo reconozco, la verdad, porque hay que reconocer el mérito, porque si no parece ser que una no le gusta nada, somos medio gata flora, viste que no te gusta nada. Bueno, este es un fragmento de un economista que no es kirchnerista ni nada que se le parezca. La economista Marina del Poyeto, que fue una de las 270 economistas que firmó esa solicitada de, según el candidato de la Libertad Avanza, inútiles economistas. Por ahí en algunas cosas casi que chocala, pero chocala, porque la verdad que... Vamos a ver ese fragmento donde esta persona habla, hace 2 semanas fue esto, del 2015 a hoy. Vamos. ¿No se escucha? La herencia. O sea, seguimos discutiendo herencia. ¿No tenemos audio? En 2015 vos tenías crédito, hoy no hay crédito. En 2015 los pesos que sobraban en la economía no estaban indexados, hoy devengan tasa de interés. En 2015 la inflación corría al 1,5% mensual, hoy corre al 11% mensual. ¿Sí? En 2015 la distorsión de precios. A ver, vamos a esperar un cachito y vamos a... Pero el salario formal estaba 20 puntos arriba, el informal estaba 40 puntos arriba, y la brecha es el promedio. Es una pena, pero me gustaría que lo escucharan porque es muy impresionante. A ver, otra vez, vamos a ver, dicen que podemos escuchar de vuelta.
parece que no. Bueno, ¿sí? Te puedo hacer otra pregunta, si querés. Sí, dale, mientras. Néstor, en el libro... No, pero es importante esto que me dijiste porque vos no me dejes sin contestar la pregunta. No, pero me dijiste calma radicales, que lo vamos a ver en el video. Está muy bien, está muy bien. No, lo que quiero decir es que si podemos, ¿se puede corregir o no se puede corregir, por favor? No, sí, no, a mí no me gusta dejar las cosas a medias. Las cosas hay que hacerlas. ¿Qué? Ah, bueno, en la tele salió. Lo lamento por los que están aquí en el auditorio, pero bueno. A ver, vamos de vuelta. Vimos el libro Tiempo Perdido, que era la herencia, el manejo de la herencia, el manejo de la herencia de la herencia, y ahora es el manejo de la herencia, de la herencia. Se lee, perfecto, ya se leyó, está muy bien. Marina del Polleto dice y compara. El 2015 había crédito, ahora no hay crédito. En el 2015 el dinero no daban tasa indexada de interés, ahora está indexada. En el 2015 hablaba de el salario formal 20%, 20 puntos más arriba, el informal 40, bueno, y de una serie de cosas que, dicho en boca de ella, me exime de mayores cuestiones, porque también es cierto que el déficit fiscal que tuvimos a partir del año 2011 fue porque se nos cayó la balanza energética. O sea, Néstor, que había tenido superávit gemelos, era porque tenía un superávit energético de 6.000 millones de dólares. ¿Producto de qué? Bueno, durante mucho tiempo, antes de que nosotros viniéramos, se le estuvo vendiendo gas muy barato a Chile. ¿Por qué? Porque acá el gas no era necesario, porque no había fábricas, no había necesidad de energía. En cambio, a partir de la apertura de fábricas y a partir del consumo popular también, o sea, porque si se generaron cientos de miles de empresas entre el 2003 y el 2015, esas empresas dieron trabajo, la gente cobraba salarios y entonces comenzaron a comprar un auto algunos, aires acondicionados los otros, y esto comenzó a generar una necesidad de incremento de la energía que no fue acompañada por la empresa que había sido desnacionalizada en 1998. Desnacionalizada en 1998, Repsol, YPF, nuestra petrolera de bandera, y comenzamos a tener un déficit energético de 6.000 millones de dólares. Se nos invirtió la balanza energética. Este es el origen, que es por un crecimiento muy importante de la actividad económica en el consumo industrial y comercial de energía y en el consumo residencial de energía por las familias. Las familias se agrandaban, las familias compraban cosas, compraban artefactos, compraban aires acondicionados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el tema. Pero vos la escuchaste a Marina del Polleto, o la leíste por lo menos, acerca de cuál era la situación. Pero vos dijiste lo del Fondo Monetario, eso es lo que me habías preguntado algo del... Cuando ellos les preguntan por la deuda... Ahora vamos, el segundo video, que ya no es de ningún economista, sino de un expresidente. ¿Podremos escucharlo, por favor? A ver. Segundo... He decidido iniciar conversaciones. Uy, Dios mío. Qué mal que estamos. Tecnológicamente, muy mal. Bueno, hoy lo tenemos a Macri. Ay, no se me había ocurrido. Nunca nos había fallado esto. Espero no ser yo. En el video fue una pesadilla. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se... En el año 2018, porque vieron que circuló un video en TikTok realmente desalentador, porque los chicos no sabían quién había traído el Fondo Monetario al país, pero sí sabían de la deuda de Independiente y de todo eso, y no sabían cómo había sido. Bueno, el tema es que ahí está Macri en el 2018, cuando como presidente le dice al fondo, están llamando al fondo para obtener un plan de financiamiento. El segundo es en el 2021, es una reunión que él hace en un country cuando va a Neuquén con amigos o con partidarios,
y les dice que él le decía a sus funcionarios: no tomen deuda, que nos vamos a ir a la mierda, dijo una cosa así. Literal. Literal, ¿no? Dijo, nos vamos a ir a la mierda. Yo les decía, no tomen deuda, que esto, yo conozco los mercados. Bueno, lo vieron ahí, yo conozco los mercados. Y después, en el 2022, dice los bancos comerciales. O sea, todos los días dice una mentira diferente. Esta es la verdad. La verdad es que levantaron el cepo en el 2016, vinieron fondos, pero no todos, porque en realidad los fondos comienzan a venir cuando le dan a los fondos buitres lo que quieren. Se endeudaron a tasas y en plazos muy cortos. También hubo declaraciones del ex ministro Caputo al respecto, desvinculándose, diciendo que él no había tenido nada que ver con el endeudamiento. O sea, a ver, entregamos el país, como dijo Duhovne, con un bajísimo nivel de endeudamiento y se recibió en el 19 la herencia de la reinstalación del modelo neoliberal desde el 2016 al 2019 con el Fondo Monetario. Y la verdad que cuando el país tiene una deuda de la magnitud que contrajeron en tan poco tiempo, con vencimientos tan cortos, además la curva de vencimientos muy cortos, y además viene el fondo con sus planes que son inflacionarios, porque instalan la devaluación, ella es muy difícil. Yo quiero en este sentido reconocerle alguna cosa muy importante al ministro de Economía, que es haberle dicho a la sociedad la verdad sobre el Fondo Monetario Internacional. Gran decisión, porque... Y acá voy a cometer una infidencia porque cuando esto lo hablé con el presidente, allá yo estaba en Honduras, había ido a la asunción de Xiomara Castro y en esos días creo que se firmaba, bueno, tuvimos una larga charla, discusión, en donde le dije, hay que decirle la verdad a la gente, si es que obligan a firmar porque si no, no hay que decirle la verdad. No contarle que es maravilloso, que ahora estamos bien, como hizo De la Rúa, que está todo fenómeno. Bueno, y pasó que en el medio del parque, con pajaritos y mariposas, y diciendo que bueno, que habíamos firmado una cosa, que no teníamos ningún tipo de exigencias. Por eso valoro inmensamente la decisión de decirle a los argentinos y a las argentinas la verdad. Obligan a devaluar. Cada argentino y cada argentina debe saber que los precios que le aumentaron por la devaluación del 22, pero el que le vienen aumentando por la devaluación del crawling peg, que es la devaluación cotidiana que hace el Banco Central y que es impuesta también por el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario impone tasa de interés por encima de devaluación y devaluación por encima de inflación. Estas son condiciones, como tampoco quería la moratoria, porque estaba prohibida la moratoria en el texto del acuerdo. No se permitían, dice, amnistías fiscales, pese a que esta no era una moratoria, porque era un plan de pago. Pero sapos y culebras se echaron sobre el plan de pago que elaboró el Congreso argentino para incorporar a las mujeres, porque solamente 1 de cada 10 en condiciones de jubilarse habían hecho aportes y los hombres solamente 3 de cada 10 habían hecho los aportes. Esta es la verdad de la milanesa. El alto endeudamiento de la Argentina. La auditoría permanente del Fondo Monetario Internacional. Y recetas económicas equivocadas en cuanto a engañar a la sociedad de que el problema es el déficit. Miren, en la Universidad de Río Negro, cuando di la charla el 10 de marzo, publiqué aquel famoso listado que lo publica regularmente The Economist, siempre, lo pone siempre. Y en la última publicación de esta semana, Brasil. Primero que de todos los países que enlista The Economist, que son de todo el mundo, solamente de todos los países hay 4. Cuando estuve en Río Negro eran 5. Después fueron 3, después fueron 2, ahora volvieron a 4. Solamente 4 países
tienen superávit fiscal. 4. Noruega y Dinamarca, que son inamovibles. Claro, son 5,5 millones de personas en uno, 6 millones en la otra, y absoluta capacidad en materia energética, o sea, exportan energía, con lo cual, ¿no? Y tienen un sistema tributario, en fin, no les voy a hablar de lo que son los países escandinavos. Pero solamente esos países, y ahora se incorporó Arabia y Australia con un superávit muy pequeño del 0,2, creo, Arabia Saudita, y 0, no me acuerdo, Australia. Todos los demás, pero vayamos a nuestro socio, a nuestros amigos. Brasil. En la última publicación, Brasil tiene un déficit fiscal de 7,6. 7,6. Ese es el déficit primario más deuda. Argentina tiene el 4,2 en esa misma publicación, que es 1,2 de primario y 3% por deuda. ¿Cuánto tiene Brasil de inflación anual? 4,6. Y nosotros 124. A ver, si el déficit fiscal fuera la causa de la inflación, ¿por qué hay países que tienen más déficit que nosotros y no tienen tasa de inflación? Y acá viene la otra cuestión, la de que le hacen creer a los argentinos que tienen el plan para suprimir gastos que son inocuos y hablan de 15 puntos del PBI, lo escucharon, ¿no? Y otros que, no sé, y Melconian también por ahí anda, que andan. Yo quiero que hablemos en serio en la Argentina con números. Y quiero que se publique, a ver por favor la número 3, a ver si estamos con suerte en lo que van a poner. 3, la de los principales componentes de las transferencias de ingresos, por favor. Ahí estamos. Ahí tienen los principales componentes de las transferencias. Esto es presupuesto del que quieren ir con una motosierra o no sé con qué. Fíjense, el sistema de jubilaciones, o sea, todas las pensiones, todas las jubilaciones son 6,49 del PBI en Argentina. Las asignaciones familiares, que también las paga el Estado, o sea, son las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia, que también la paga la ANSES, 0,49. La UH, 0,40. Potenciar los planes, 0,38. Ah, me olvidaba. Néstor recibió, en la herencia, recibió 2.100.000 planes jefes y jefas de hogar. Perdónenme la digresión, pero me olvidaba de ese tema, que es un tema muy importante. Recibió 2.100.000. Esos planes habían sido sugeridos por Anup Singh, que era el auditor del Fondo Monetario Internacional. Había sido tan grande el derrumbe, tan grande la crisis social, la desocupación, la miseria, la pobreza, que sugirieron hacer planes para que la gente pudiera comer. Para que la gente pudiera comer. No estaba la UH en la República Argentina. Y entonces, durante el gobierno del presidente Duhalde, se diseña el plan Jefes y Jefas de Hogar, y cuando Néstor asume, había llegado a 2.100.000 porque la desocupación era más de 2 dígitos, 20 y pico %. Entonces, me había olvidado esa parte de la herencia. Pero vamos a los planes potenciar, 0,38, la tarjeta alimentar 0,22, PAMI 0,20, Progresar 0,10, empleo, y en total el gasto o la inversión, como ustedes prefieran, de acuerdo a lo que piensen, 8,29 del PBI. Vamos, ¿cuánto será el Poder Legislativo y el Poder Judicial? Poder Legislativo, vamos a la segunda filmina, por favor. Ahí los tenemos. En el Poder Legislativo, donde estaría, digamos, la aristocracia de la casta política, estaríamos con el 0,12 del PBI. Y el Poder Judicial, 0,27. Bien. Si... ¿Me puedes traer el pizarrón, por favor? Ya que estamos en la escuela justicialista, vamos a ver si hacemos
A ver. Vení que te voy a dictar vos. Vení, Pedro. Uy, qué nervios, Dios. Anota. Anota, Pedro. Anota, Pedrito, por favor. Anota bien. Te está mirando el país, querido. Anota bien. A ver, vení. Vení, vení. Esto puede ser el final de mi carrera, Cristina. Sí. Anota. Anota. 8.29. Pone 15 puntos acá. Dale, grande. Ay, che, ¿no puedes escribir mejor un poquito? Ahí está. 15%. Ahora anota acá. 8.29. 8.29. Muy bien. Eso es todo lo que podríamos denominar gasto social. Anotá 0,12 y 0,27. No, acá vas a tener que sumar ahora. Bueno, dale. Dale. 0,12, dale. No hace falta que hagas el porcentaje, está bien. No borro. Dale. Bien, 0,12. 0,27. Bien. Y ahora anotá 4,75. 4,75. Muy bien. Ahora suma. Dale. Yo lo dejo sumando a él mientras le digo que es el 4,75. El 4,75 es lo que se denominó separata. Más o menos, redondeando. Bueno, redondeando, dale. Un maestro para acá, una profesora de matemáticas por acá, por favor. Bueno, dale. Ahí está, mira, ya te dictaron allá, che. 13.43. ¿Sí? Muy bien, 13.43. Fíjense. Muy bien. Este 4.75, ¿se acuerdan, no? 8.29, acá están los jubilados, acá está el poder legislativo, acá está el poder judicial, y este 4.75, ¿qué es? Es la separata que mandó el Ministerio de Economía en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, y que es lo que se denomina gasto tributario. ¿Qué es gasto tributario? Los planeros de lujo. Estos son los planes, el 038 del potenciar trabajo, son los planeros de calle. Estos son los planeros de lujo. ¿Por qué? Porque son las exenciones impositivas. Gente que tiene que pagar impuesto a las ganancias como los jueces y no los paga. Impuestos, por ejemplo, cuya alícuota del 21% de IVA está quebrada, o se eximen de IVA, o está quebrada, pagan la mitad, 0,10,50. Las promociones fiscales, aquí está Tierra del Fuego. Bueno, todo eso son 4.75. 13.43 el total. ¿Podemos sentarnos, alumnos? Bien. Sí, espera que quiero poner esto. Bien. Entonces, fíjense, pusimos todas las jubilaciones, todas, pusimos todos los planes sociales, potenciar, AUH, todas las asignaciones familiares, todas, pusimos todas las promociones fiscales, todas las exhibiciones, el poder legislativo, el poder judicial, y estamos llegando a 13,43% del PBI, nada más. Vaya a saber de dónde van a sacar el 15%, porque vamos con la siguiente placa, por favor. Ahí estamos. Esto es el proyecto que se mandó a la Cámara y que pidieron que no fuera tratado hasta después de las elecciones. Claro, ahora me doy cuenta por qué no quieren tratarlo hasta después de las elecciones. Porque ahí se advierte la inconsistencia de lo que se dice y de lo que se propone. Fíjate vos, ustedes van a ver total de recursos, eso es el total de recursos, de impuestos que el Estado Nacional da para... Es la parte de la recaudación que le queda al Estado Nacional. Volver a poner de vuelta, por favor. Es la parte, ese 15.7 del PBI total, es el total de recursos. O sea que estaríamos suprimiendo el total. Porque la recaudación que hace el gobierno nacional, que es de 24 puntos del PBI,
15 quedan para la nación porque el resto se va para las provincias. Y acá viene la segunda parte de los mitos. O sea, vemos que en realidad es imposible ir con la motosierra porque no te dan los números para hacer lo que querés hacer. Pero no dan los números porque fíjense que, bueno, me va a decir, bueno, pero sacamos entonces, bueno, ese 13.43 sobre 15, eso que resta es Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, universidades, cuerpo diplomático en el exterior, relaciones exteriores, etcétera, etcétera. Como verán, realmente muy inconsistente todo. Pero acá hay otro mito también, que es la presión tributaria. ¿No escucharon a decir a los empresarios, a los candidatos de la oposición que la presión tributaria es tremenda en la Argentina? No nos vayamos de esa filmina todavía. Fíjense que el total de recursos es 15,7 y el gasto primario es 17,3. Ahí tienen el déficit primario. Y después el 19,1 es ya con la deuda en pesos y en dólares. Es 4,2 el déficit, 1,2 de lo que gasta el Estado. Pero 3 puntos son del pago de la deuda. 3 puntos del PBI van a pago de la deuda. Pago de la... Y nadie habla de eso. Hablan del 0,40 o 0,38 del PBI, pero nadie habla de los 3 puntos del PBI que hay que pagar de deuda. ¿En serio creen que el problema son el 0,38 o el 0,40? Contra el 3% del PBI de dinero que se va porque es deuda. Y la mayor parte en dólares. Moneda que no emitimos. Bien. Esto tiene que ver y viene a cuenta de, dicen, la tremenda presión tributaria que tiene la Argentina. Las empresas que pagan, que esto, que el otro. Vayamos a la última filmina. Bueno, esto que ustedes están viendo ahí, ingresos públicos, porcentaje sobre PIB, es una publicación del Fondo Monetario Internacional. Esto es información del Fondo Monetario Internacional y habla del porcentaje de recaudación, o sea, el porcentaje de impositivo que hay sobre cada PBI. Volverlo a poner, por favor, que es importante que la gente vea esto. La serie empieza en el 2015 cuando nosotros nos fuimos. Bueno, no hay datos a esta altura ni de Ecuador, en el 23, economía dolarizada, ni de Honduras, ni de Venezuela, economía en la cual hay una economía bimonetaria, no de derecho, pero sí de hecho. Pero vamos a Argentina, que es la amarilla, la de abajo de todo, puesto 14, en porcentaje de ingresos, o sea, de impuestos sobre PIB. Impuestos. Hay ingresos, pero los ingresos públicos son los impuestos que pagan. Que no son, como dicen muchos, que creen los impuestos cuando hablan, pago los impuestos, la luz, el gas, el agua, no son impuestos, son servicios. Y lo que se paga es una tasa, no es un impuesto. Especulan tanto con el desconocimiento que tiene la gente, que tiene tantos problemas y tantas cosas en la cabeza y tantos dramas que no tienen para andar haciendo disquisiciones. ¿Cuántas veces escuchamos a la gente decir los impuestos están hablando de la tarifa de luz, de gas o de agua? No, eso no son impuestos, son tasas de servicio. Bien, Argentina, ¿qué presión tributaria tenía en el año 2015, donde estaban los populistas? 35,4. ¿Cuál es hoy la presión? 32,3. 32,3. Fue el único país que bajó 3,1 puntos de presión tributaria. Miren, Italia, Giorgia Meloni, il fascisti. 45, no, pero me cae, le voy a decir una cosa. Y bueno, les voy a decir la verdad. El discurso que dio contra Francia sobre el tema de los inmigrantes,
casi que yo le aplaudía, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? 47,8 tenía Italia de presión tributaria en el 2015. Hoy con Giorgia Meloni tiene 50. Creció el 2 por 2. España, 38,7 en el 2015. Hoy tiene 44,2. 5,5 puntos creció presión tributaria. Alemania, 45,1 en el 2015, ahora va a 47. Casi 2 puntos. 1,9. Reino Unido, 35, esa que le quieren regalar las Malvinas, 35,7, diferencia 3,5 de más, hoy 44,2. Brasil, nuestro socio, ya se acuerdan del déficit, ¿no? Brasil, 32,9 en el 2015, 35,8, casi 3 puntos. Japón, perfeccionistas si los hay, 33,6 a 35,7, 2,1. O sea, el único país que bajó esta magnitud de presión tributaria es la República Argentina. ¿Por qué? Muy simple, porque durante el año 2015-2019 se redujo el impuesto de bienes personales, pero sobre todo porque con el ajuste por inflación que se sancionó también durante el macrismo, y con el ajuste por quebranto anticipado que le dio la Corte al Círculo Rojo y a la economía en la República Argentina, hoy la tasa de ganancias que pagan no las multinacionales, todas las sociedades y todas las empresas, no llega al 2,45. La tasa es del 35, pero pagan el 2,45. Por ajuste, por inflación. Entonces, ¿cuál es el problema a esta altura? Si no es el déficit fiscal, si no es el tema de la presión tributaria, si no es, como vimos, ¿qué es? La Argentina hoy tiene un problema del cual yo vengo hablando hace mucho tiempo, que es la economía bimonetaria. Ha perdido valor la moneda. Y tiene en común, cosa que no tuvo durante los 3 periodos nuestros, un altísimo nivel de endeudamiento y al Fondo Monetario como auditor. Y esto impide poder desarrollar políticas que beneficien al conjunto. Vuelvo a repetir, los aumentos que ustedes sufrieron, que todos sufrimos en góndolas y demás, tiene que ver con la devaluación permanente del peso, porque el problema es que la inflación en la Argentina es por escasez de dólares, porque están en el colchón, porque formaron activos en el exterior, porque hemos perdido la moneda y entonces se utiliza como moneda de reserva, porque pasan cosas que no pasan ni en Chile, donde todo es pesos, o en Brasil, donde todo es reales, por lo que fuera. Pero esta es la situación, una economía bimonetaria, alto nivel de endeudamiento en dólares y el Fondo Monetario Internacional imponiendo planes inconsistentes, o a lo mejor inconsistentes para el bienestar de la Argentina, pero tal vez muy, muy consistentes para el día de mañana apoderarse por chauchas y palos de todos nuestros recursos naturales. Ustedes piensen y elaboren también, que es bueno que todos pensemos en conjunto. Pero además, el problema de la Argentina, además está agravado también, además de esto, por una economía creciente en negro. Todo el mundo piensa que cuando se habla de informalidad o de economía en negro nos referimos a los manteros de Once. No, señores. O los que están acá nunca fueron a comer a Puerto Madero o a Palermo Soho, a un restaurante re bacán, y te dan un ticket comanda. Fíjense, si los tickets que le dan son los tickets de lo que ustedes compran, de lo que ustedes pagan. ¿Cuánto es con ticket identificado y cuánto es o en negro o no le dan bola y pagan y se van? Entonces, la economía, el Estado demanda una cantidad
de recursos que después no les son devueltos, porque el círculo virtuoso es, bueno, el Estado recauda. Esto no está pasando en la República Argentina y se ha agravado infinitamente con el tema de la inflación. Si además tenemos laxitud tributaria a partir de los ajustes por inflación, del ajuste por quebranto anticipado y todas las argucias y maniobras elusivas, bueno, miren, para que lo entiendan, cada vez que alguien, por ejemplo, toma un café o se come un chocolate, lo paga, obviamente, y esa actividad no es denunciada o reconocida en la declaración del comerciante que lo hace, piensen que ustedes están gastando dólares porque nosotros no producimos cacao ni producimos café. Elijo estos dos elementos porque claramente es un elemento que no se produce en la Argentina. Café tenemos que importar y cacao tenemos que importar. Con lo cual, cada vez que yo como chocolate o tomo café y el que me lo vende y yo le pago con el 21% de IVA y demás, no lo declara en la FIP, está produciendo esto que tenemos ahora. Es un combo letal. Y yo creo que el compromiso que tenemos que tener todos es discutir estas cosas en serio. Y me parece que haber puesto sobre la mesa el tema del Fondo Monetario Internacional, y no es con un adoptando el dólar, porque me dicen, no quiero darle señoriaje a la clase política argentina. ¿Y a quién le vas a dar el señoriaje? ¿A los republicanos y demócratas en Estados Unidos con el dólar? ¿Cómo es el tema? ¿En serio que los argentinos quieren quedarse sin casa, vender la casa? La verdad que es algo tremendo que estemos discutiendo estas cosas, sobre todo de la experiencia en la que vinimos desde la convertibilidad. Yo no digo que las cosas estén bien, también nosotros tenemos responsabilidad. No voy a hablar de las cosas que no hizo el gobierno porque ya las dijo oportunamente, pero voy a hablar más que nada también de que nosotros tenemos que discutir cosas que muchas veces nos hemos negado a discutir. Porque no es cierto, Pedro, que la gente ya haya derechizado. A ver, querer tener mi casa, hoy ya no es ni tener casa, hoy no puedo alquilar. A ver, querer tener clases, tus hijos que van a la escuela pública, pero no podemos seguir diciendo que defendemos la escuela pública, pero mandamos a los chicos nuestros a la privada porque no tienen clases. Y tenemos que discutirlo nosotros. Y yo sé que los compañeros por ahí, docentes y demás, me acuerdo en el año 2012, yo era presidenta y dije en un mensaje del 1 de marzo, pero Dios, me saltaron a la yugular. Pero compañeros, compañeras, si nosotros no discutimos los problemas que tenemos, van a venir de afuera a imponernos las condiciones de la discusión, que no van a ser las condiciones reales, van a ser y tenemos que discutirlo sin enojarnos, sin enojarnos. Vos hablás de Néstor. Néstor durante 12 años, gobernador de la provincia de Santa Cruz, nosotros pagábamos presentismo. Yo sé que es un tema álgido y de discusión. Pero ¿saben qué nos pasaba? Que docentes que iban a trabajar a la escuela privada nos hacían huelga en la pública. Y tenemos que discutirlo eso sin enojarnos. Porque si no vienen estos tipos a discutirnos todo, los vouchers, las universidades pagas. Realmente creo que tenemos en serio que discutir las cosas, porque nuestros motivos y nuestras razones son valederas. Pero no tenemos tampoco que tornarnos corporativos, porque se puede ser corporativo de derecha, pero también se puede ser corporativo de izquierda, porque la corporación, en definitiva, es cuando un sector privilegia sobre el resto y por ahí sin advertirlo. Esto no es un problema de malos y buenos, es un problema de intereses. Y tenemos la obligación desde el campo nacional y popular a articular los intereses para no tornar indefendible el rol del Estado. Fíjense que en salud pública la gente cómo defiende también el rol del Estado por el rol que cumplió la salud pública. Y dicho sea de paso,
El Estado tiene también que comenzar a preocuparse por la salud privada. Lo que hacen las prepagas, que los médicos, de una buena vez por todas, debe abordarse el problema de la medicina prepaga en la República Argentina para que estén bajo un régimen de aseguradoras de la salud. Porque en definitiva después terminan girando dólares y formando activos en el exterior, porque en realidad se comportan como financieras. Y vemos que hoy leíamos todos en los diarios que las federaciones de médicos van a cobrar ahora un copago de 6.000 pesos porque les pagan miserias. Esta es la verdad de la milanesa. Y también nos pasa con las obras sociales. Unas son excelentes y otras no dan los servicios. Entonces, la Superintendencia de Salud del Estado debe tener participación de usuarios y consumidores también para defender los intereses de los usuarios y consumidores, no de las corporaciones. ¿Cómo puede ser posible que el mejor plan de un plan súper, que es una cuota de 200.000 pesos por mes en una prepaga, tengas que pagar el 50% de los medicamentos? ¿Cómo puede ser posible? Mientras un jubilado en el PAMI tiene sus medicamentos gratis. Entonces, tenemos que discutir en serio. No podemos negarnos a discutir. Y tenemos que discutir también las políticas sociales. No desde donde ellos quieren suprimir a la gente, sino volver a tener una política donde la asistencia social o el auxilio, sea un auxilio, pero que no se vea como algo permanente. Discutámoslo. Hay un sujeto, es cierto que hay un sujeto social nuevo, que no es el sujeto social de allá, del 2001, porque hoy tenemos un altísimo grado de informalidad, pero tenemos que discutir cómo lo hacemos. Y yo creo que es imprescindible, yo tengo mucha expectativa y mucha esperanza que podamos hacerlo, porque sabemos que el problema radica ahí, en el nivel de endeudamiento, en el Fondo Monetario Internacional, en una economía creciente en negro, en una economía bimonetaria. Pero la economía bimonetaria no se soluciona poniendo la cara de George Washington. Miren, yo quiero que sigan nuestros próceres, pero si la discusión pasa porque no quieren pero que siga siendo la casa de los argentinos. Que siga siendo la casa de los argentinos. Mi país es Argentina. Mi país es Argentina. Y yo creo que eso es lo que tenemos que plantear. Por eso, cuando hoy decía derrumbes, herencias, de castas de economistas también. En el año 2001 volvió Cavallo, antes había estado Machinea, que también había estado en el año 89. Siempre las recetas, y las recetas son siempre las mismas. Las recetas son siempre las mismas. Y pueden producir hiperinflación o pueden producir deflación. ¿Cómo puede ser posible? Cuando Néstor también asumió, no teníamos sistema jubilatorio porque había sido privatizado. Cuando decidimos la recuperación de las AFJP, producto también, entre otras cosas, de la crisis de Lehman Brothers, que cambió el mapa económico del país, de la región y del mundo, el Estado pagaba la mayor parte de las jubilaciones de los que estaban abajo en las AFJP, y las AFJP se habían quedado con la crema, con los que más ganaban, los de arriba, con comisiones por 12.000 millones de dólares. ¿Pero en serio que alguien quiere volver a eso? Si tenemos que revisar, si tenemos que cambiar, si tenemos que mejorar, pero por favor, no es destruyendo. Si el nene tiene algún problema, por favor, no lo tiremos junto con el agua sucia. Es el nene y es la Argentina, es tu país. Entonces digo, es necesario que cuando discutamos estos temas, y yo vengo diciendo, no es de ahora, Pedro, me lo has escuchado varias veces, decir la necesidad de acordar determinadas cosas. No nos vamos a poner de acuerdo si flexibilización laboral sí, si flexibilización laboral no. Miren,
cuando vos tenés desocupación o cuando los salarios son tan bajos, quiero mostrarles, miren, el gran problema que lo... A ver, el último gráfico, por favor. El de pobreza y desempleo. Que este es el otro gran problema que tenemos hoy. A ver. Pobreza... A ver. ¿Dónde están? Ahí está. Ahí está. Ahí está, miren, pobreza y desempleo. Miren. El segundo semestre del 16, fíjense cómo comienza a despegarse y fundamentalmente a partir del Fondo Monetario y de la pandemia se separa empleo asalariado, pobreza y desempleo. ¿Ven? Ahí está. Pobreza y desempleo. El desempleo es bajo, pero la pobreza es alta. ¿Por qué? Porque tenemos el fenómeno que yo comencé a hablar allá en el Chaco cuando dije aparecían por primera vez, tenemos un sujeto nuevo, tenemos un asalariado que es pobre. Esto no pasaba en la Argentina. Yo hoy estaba mirando un video que me mandaron, me lo mandó Axel, un video de Grecia, donde Mitsotakis están discutiendo el que se puedan tener 2 contratos de trabajo por persona, son más o menos 12 horas o 10 horas de trabajo por día, 75 horas de empleo. Entonces, yo creo que los argentinos nos debemos una discusión, un debate, pero sé que estamos en términos electorales, pero yo lo que quiero fundamentalmente es que cada argentino, cada argentina, sepa cuáles son los números, cuál es el verdadero problema. Porque si no identificamos el verdadero problema, difícilmente podamos solucionarlos. Yo creo que, además los militantes, y además estando en una escuela justicialista de Néstor Kirchner, creo que, en serio, lo dije en broma, pero es necesario convertirse cada militante, cada alumno, cada alumna, fundamentalmente de esclarecimiento. Es una tarea importante, más que consignas, más que hablar con la gente y explicar cuál es el verdadero problema, cuáles son los peligros, los desafíos que tiene la Argentina en un momento muy complejo y muy difícil. Por eso hoy quería venir a representar lo que hace 20 años presentó Néstor con Torcuato Di Tella, un gran... Torcuato no era peronista, obvio, ¿no? Torcuato fue nuestro primer secretario de Cultura, pero Torcuato era un hombre de ideas socialistas. Y él decía, en el libro, hay un artículo de él, hay varios artículos de él, pero Torcuato decía por qué no había un Lula en la Argentina, o sea, un dirigente, porque había estado el peronismo. Y también por eso yo digo que las categorías de discusión de derecha e izquierda, me parece que le erramos si pensamos que la gente se fue para la derecha. No, créanme, querer vivir bien no es de derecha. Querer vivir dignamente no es de derecha, es de argentinos, y creo que la labor que tenemos como militantes, como dirigentes, es hacer todos los pasos y tomar todas las decisiones que tengamos que tomar. Por eso las decisiones, muchas veces no se entienden algunas decisiones o lo que hacen, pero miremoslas en perspectiva. Y hoy creo que le estamos diciendo a la gente el problema que estamos teniendo y que necesitamos que cada argentino y cada argentina tome conciencia de esta situación para que pueda decidir libremente. No se decide libremente si no se sabe la verdad. Si te mienten, no se decide libremente. Si te mienten y te engañan, vas a ser más esclavo que nunca. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, Cristina, por haber estado en la UMED. Gracias a todos y a todas. Gracias, Pepe, también por tu participación. Pepe Rosenblatt también sobre el escenario.